Hola a todos. ¿Alguna vez se han preguntado cómo es posible que un simple test pueda decirnos algo sobre nuestra personalidad o inteligencia? Bueno, detrás de todo eso hay una ciencia fascinante llamada psicometría. Hoy vamos a meternos de lleno a desarmar el proceso y entender paso a paso cómo se construyen estas herramientas. A ver, empecemos con el desafío principal. Pensemos en esto. Medir la altura o el peso es fácil, ¿no? Sacamos una cinta métrica, una balanza y listo. Pero, ¿cómo hacemos con algo como la ansiedad o la inteligencia? No hay una regla para medir eso. Es invisible. Entonces, la gran pregunta es, ¿por dónde empezamos para medir algo que ni siquiera podemos ver? Bueno, todo arranca con una idea. Antes de siquiera pensar en medir algo, primero hay que definirlo con una claridad absoluta. Los psicólogos necesitan una especie de plano, un mapa detallado de lo que están buscando. Y ese plano, de hecho, tiene un nombre técnico. Ese plano se llama constructo. Un constructo no es más que una idea, un concepto teórico. Piensen en cosas como liderazgo, creatividad o dogmatismo. No son objetos que podamos tocar, sino ideas que hemos creado para darle sentido y explicar ciertos patrones de comportamiento. Este es el cimiento sobre el que se construye absolutamente todo lo demás. Y aquí viene la magia, el paso clave. Para poder medir un constructo, hay que hacerlo tangible. Se toma esa idea abstracta, por ejemplo, el dogmatismo. Luego se desarma en sus componentes. ¿Dónde se manifieste? Pues en la política, la religión, la familia. Y finalmente, se traduce en conductas que sí podemos ver y contar. Por ejemplo, la tendencia de una persona a mantener opiniones súper rígidas durante un debate. Eso sí es observable. Perfecto. Una vez que ya tenemos clarísimo qué conductas vamos a medir, es hora de pasar, digamos, al taller de construcción. Es en esta fase donde se empiezan a crear las preguntas que técnicamente se conocen como ítems y que van a ser el esqueleto de nuestro test. Ahora, es súper importante saber que no todos los tests son iguales. Por un lado, están los de rendimiento óptimo, como un examen de aptitud. Aquí se busca medir la capacidad máxima de la persona. Por lo tanto, hay respuestas correctas e incorrectas. Y por otro lado, están los de rendimiento típico, como los de personalidad. Estos buscan entender el comportamiento habitual, lo que uno suele hacer. Y aquí, claro, no hay respuestas buenas o malas. Y claro, esto cambia por completo cómo se diseñan las respuestas. Para medir actitudes o rasgos de personalidad, no sirve un simple verdadero o falso. Se necesitan formatos que permitan expresar matices, como las famosas escalas de muy de acuerdo a muy en desacuerdo. Esto le da a la persona un rango mucho más rico para expresar su punto de vista. Muy bien, ya tenemos un primer borrador del test. Pero, y aquí viene la pregunta del millón, ¿cómo sabemos si sirve para algo? ¿Cómo nos aseguramos de que no es solo un montón de preguntas puestas al azar? Pues aquí es donde entra la fase de control de calidad. Para que cualquier test psicológico sea considerado científicamente serio, tiene que sostenerse sobre dos pilares, pero dos pilares innegociables: la fiabilidad y la validez. Si falla en uno de estos, el test sencillamente no sirve. Veamos qué significa cada uno. La fiabilidad, a veces llamada confiabilidad, es básicamente consistencia. La mejor analogía es una balanza. Si alguien se pesa 3 veces seguidas y la balanza arroja 3 resultados completamente distintos, pues no confiamos en ella, ¿verdad? Lo mismo pasa con un test. Un test fiable tiene que dar resultados estables y consistentes cada vez que se aplica. La validez, por otro lado, es una pregunta distinta. Se pregunta, ¿estamos midiendo lo que de verdad queremos medir? Podemos tener una balanza súper fiable que siempre nos da el mismo número, pero sería totalmente inútil si lo que queremos es medir la altura. Un test válido es como usar la herramienta correcta para el trabajo. Se asegura de que está midiendo exactamente el constructo para el que fue creado y no otra cosa. Y esto nos lleva a un punto que es fundamental entender. Un test puede ser muy consistente en sus resultados, o sea, muy fiable, pero estar midiendo la cosa incorrecta y por lo tanto no ser válido. Sin embargo, lo contrario es imposible. Un test no puede ser válido si no es fiable primero. La consistencia es, digamos, el requisito mínimo para poder siquiera empezar a hablar de validez.
Ok, imaginemos que ya tenemos nuestro test. Es fiable, es válido, genial. Pero ahora viene la última pieza del rompecabezas. ¿Qué hacemos con los resultados? ¿Cómo los interpretamos? Pensemos en esto. Alguien hace un test y saca un 42. ¿Y? ¿Eso es bueno? ¿Es malo? ¿Está en el promedio? El número 42, así, solito, no significa absolutamente nada. Necesita un marco de referencia, un contexto para que cobre sentido. Y la solución a ese problema se llama baremación. Este es el proceso que crea ese contexto que tanto necesitamos. Consiste en tomar el test y aplicarlo a un grupo normativo, que es básicamente una muestra gigante y representativa de la población. De esta forma, una puntuación individual ya no está flotando en el aire, sino que se puede comparar con los resultados de miles de otras personas. Y gracias a este método, ese 42, que antes no nos decía nada, de repente cobra vida. Al ponerlo en la gráfica de resultados del grupo normativo, podemos ver al instante si esa puntuación está por debajo del promedio, justo en el promedio o por encima. Ahora sí, el número tiene un significado útil y práctico. Hemos visto todo el rigor científico, todo el trabajo que hay detrás de un buen test. Pero, ¿por qué tanta molestia? ¿Por qué es tan importante hacerlo bien? Pues porque al final del día, los resultados de estos instrumentos tienen consecuencias muy, pero muy reales en la vida de la gente. A ver, en psicología educativa, ayudan a identificar si un niño necesita apoyo especial. En recursos humanos, se usan para intentar predecir quién podría tener éxito en un trabajo. Y en psicoterapia, son clave para diagnosticar y ver si el tratamiento está funcionando. Imaginen el daño que se puede hacer si se usan tests mal construidos en cualquiera de estos campos. Las decisiones serían incorrectas y a veces muy perjudiciales. Entonces, para resumir todo el viaje, un buen test siempre empieza con un constructo súper bien definido. Luego, se asegura de que sus mediciones sean consistentes con la fiabilidad. Después, garantiza que mide lo que dice medir con la validez. Y finalmente, la baremación es lo que nos permite entender qué diablos significan las puntuaciones. Así que, la próxima vez que alguien se encuentre con un test, ya sea en una revista o en un proceso de selección de personal muy serio, la perspectiva cambia, ¿verdad? Ahora se tienen las herramientas para mirar más allá y pensar de forma crítica. Ya no es solo un cuestionario, es un instrumento que pretende ser científico. Y la pregunta que queda en el aire es, ¿cumplirá con los estándares